El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi ataca a Polonia. El 6 de octubre lograron la rendición del ejército polaco. 2 días después, Hitler firma un decreto para unir las tierras de Polonia a la Alemania nazi y, por supuesto, su colonización. Esta acción fue parte del Plan General Ost, que los nazis habían planeado a la víspera de la guerra. Como parte del plan, estaba la ocupación de Europa del Este y de la Unión Soviética, incluso hasta los Urales. Estas tierras ocupadas serían un nuevo espacio vital para el Tercer Reich. El original del Plan Ost mucho tiempo se consideró perdido. La única copia fue encontrada por los estadounidenses justo después de la guerra. Ahora en día, esta copia se encuentra en los archivos federales de Alemania. El Plan Ost no dejaba ninguna duda de lo que querían hacer con nosotros. ¿Qué pudo haber pasado con nuestro país si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué parte del Plan Ost se hubiese llevado a cabo? ¿Y quién sería el responsable de estos actos bélicos? Nuremberg, Alemania. En esta ciudad se encuentra uno de los museos más antiguos de ferrocarriles. En la exposición dedicada a la Segunda Guerra Mundial hay exponentes únicos. Hay maquetas y bosquejos de ferrocarriles cuya envergadura no se había visto en ningún otro país del mundo. Vagones de 2 pisos, cuyo objetivo era llevar a los alemanes a las colonias del este, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y el Cáucaso. La velocidad de este tren llegaría a los 250 km por hora. Se suponía que desde Berlín hasta el territorio ocupado de Moscú se llegaría en no más de 10 horas. Se tenía planeado equipar a estos trenes como a los hoteles más lujosos de la época. Se proyectaban salas de lectura, salas de fumar, cafeterías, bares, bodegas y alrededor de 12 baños. El plan del ferrocarril incluía un vagón separado para una sala de cine, una cocina para preparar platos a la carta. En cada vagón podían entrar alrededor de 200 personas cómodamente. De acuerdo con el Plan General Ost, el gobierno de la Alemania nazi planeaba trasladar al este alrededor de millones de alemanes. Y a los habitantes originales de estos países los planeaba trasladar a los Urales o simplemente exterminarlos. En verdad que el Plan Ost era algo terrible. Si recordamos con ustedes Nuremberg, se menciona más de una vez que el plan tenía intenciones etnogenocidas. Este mismo era el 4.º punto de una acusación de crímenes contra la humanidad en Nuremberg. El Tribunal de Guerra de Nuremberg confirmó que durante los años de la guerra se planificaron varias versiones del Plan General Ost. Intentando borrar todo rastro de los crímenes cometidos durante la guerra, los nazis eliminaron casi todas las versiones del Plan Ost para el final de la guerra. En 1945, los investigadores solo tenían a su disposición transcripciones de reuniones y memorandos que exponían el contenido del plan. El único original que se conserva es el encontrado por los americanos 2 años después, en 1947. Su autor fue un profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, el Dr. Konrad Meyer. De 1941 a 1943, este hombre encabezó el Departamento de Planificación de la Dirección General de la SS y fue el responsable de desarrollar un proyecto de colonización de los territorios ocupados. El documento fue enviado a Himmler en mayo de 1942 y se convirtió en la última y definitiva edición del Plan Ost. Al final de los años 40, este documento fue llevado a los Estados Unidos.
Solo en 2009, este documento fue regresado al Archivo Federal de Alemania y, por primera vez, fue publicado en su totalidad. El texto mecanografiado del plan ocupa alrededor de 100 páginas y se acompaña de cálculos financieros, tablas, diagramas y esquemas. Tenían planes muy concretos para territorios específicos. No quiero decir que todos fueron absolutamente detallados con la puntualidad alemana, pero el hecho de que se tomó una decisión conceptual es básicamente un hecho. En el corazón del plan maestro Ost estaba la teoría de la superioridad de la raza alemana sobre todos los demás pueblos del mundo. Las ideologías del partido nazi afirmaban que las personas eran desiguales por nacimiento. La única raza superior en pleno derecho se consideraba a los nórdicos, que incluía a los pueblos del norte de Europa, los daneses, noruegos, holandeses y, por supuesto, a los propios alemanes. Los nazis trataban a judíos, árabes, asiáticos, gitanos y negros como razas inferiores. El resto de todos los pueblos de Europa, incluida a los eslavos, también fueron clasificados por los ideólogos nazis como razas mixtas, de las cuales planeaban hacer esclavos o simplemente exterminarlas. En la vanguardia de la ideología nazi había ideas racistas, ideas que, en general, fueron formuladas allá por el siglo XIX. Paradójicamente, se adoptaron teorías que fueron desarrolladas por el francés Joseph Benoît, Lapouche, el inglés Chamberlain y el estadounidense Morton, quienes primero expresaron esta idea de que hay una raza superior y hay razas inferiores. Entonces, es decir que esta idea impregnó las consideraciones ideológicas de los habitantes alemanes. Se dieron a conocer a través de conversaciones en pubs y leyendo folletos populares, así como sucedió con Hitler. Febrero de 1933. Hitler se convierte en canciller de Alemania. Un mes después, se anunció en el país una supuesta acción contra el espíritu no alemán. Funcionarios del partido confiscaron libros de bibliotecas de autores no deseados, Marx, Mann, Freud, Remarque y muchos otros. El 10 de mayo de 1933, alrededor de 25.000 libros fueron quemados en Berlín. Todo el proceso fue filmado. Más de 40.000 estudiantes especialmente seleccionados se reunieron en Apperplatz, donde protagonizaron una procesión con antorchas. Esta acción marcó el comienzo de una era de genocidio cultural y racial en la Alemania nazi. El principal ideólogo de la teoría de razas superiores e inferiores y ministro del Reich de los territorios ocupados del Este, Alfred Rosenberg, se convirtió en amigo íntimo de Hitler. En 1946 sería condenado y ahorcado por sus crímenes de guerra. Rosenberg pasó su juventud en las afueras del Imperio ruso. En 1918, a la edad de 25 años, se mudó a Múnich, donde conoció a Hitler y se unió al partido nazi. ¿Y quién es Rosenberg? Rosenberg es un arquitecto soviético que se trasladó a Alemania no por razones políticas, sino por motivos personales. Pero una vez allí, resultó ser una persona interesante precisamente por ser de la Rusia Roja. Y este hombre, con un buen conocimiento de la cultura rusa, con un excelente manejo del idioma ruso, de repente comenzó a decir que el pueblo ruso es atrasado, primitivo, que esta gente son castores, que esta gente son hormigas y no son capaces de nada. Empezó incluso a argumentar que entre los faraones de Egipto había representantes de la raza superior e inferior, y aunque no entendía nada al respecto, de todas maneras, estas ideas eran muy populares en Alemania. En 1933, la dirección del partido nazi decidió expulsar a todos los pueblos no germánicos de la vida social y cultural del Tercer Reich. A los judíos se les prohibió ocupar cargos públicos, heredar tierras, casarse con alemanes y enviar a sus hijos a escuelas alemanas. En septiembre de 1935, en Nuremberg, Hitler firmó las así llamadas leyes raciales, según las cuales solo una persona con sangre alemana o afín podía convertirse en ciudadano del Tercer Reich. En Berlín, se creó un departamento especial que tenía el fin de confirmar el origen de cada habitante del país hasta el año 1800. En 1940, los nazis aprobaron un programa llamado T4 que planeaba matar o esterilizar a personas con enfermedades genéticas o mentales, incluidos niños y discapacitados. Al menos 275.000 personas habrían sido víctimas de este programa.
Las masacres de personas inocentes se justificaron con la ayuda de la radio y el cine, cuyo apogeo en Alemania cayó justo a mediados de la década de 1930. Alemania llegó a ocupar el segundo lugar en el mundo en la producción cinematográfica. En primer lugar estaba Hollywood y en segundo lugar Alemania. Las películas eran abiertamente propagandísticas y, por desgracia, eran filmadas a un nivel artístico bastante alto. Por esta razón eran tan destructivas. En primer lugar, El Judío Eterno y El Judío Sus, películas con contenido antisemítico, que de hecho eran propagandas del régimen en sí, y había evidencia de que después de la transmisión de la película El Judío Eterno, los nacionalsocialistas mataron judíos a golpes a la salida del cine. Estas películas se mostraban obligatoriamente a todos los guardias de los campos de concentración para que no perciban a los judíos como personas de su propia especie, es decir, necesitaban a una máquina para destruir a otros pueblos y conquistar territorios. En 1934, Hitler anunció que la Nueva Alemania existiría por 1000 años. Para lograrlo, según el Führer, los alemanes tenían que resolver un problema histórico: dominar todo el espacio habitable en el este. Esto quiere decir la colonización de casi todo el territorio de Europa del Este, los estados bálticos y la parte europea de la Unión Soviética. Si recordamos la historia de Alemania, el término Drang auf nach Ost, es decir, la embestida hacia el este, surgió allá por los siglos XII y XIII, política que fue adoptada por Hitler, quien de hecho no trató de inventar algo nuevo, sino que se basó en las viejas tradiciones alemanas. Hitler dejó claro que no consideraba necesario regresar a las colonias. Como podemos recordar, las colonias de Alemania se perdieron después de la Primera Guerra Mundial. Él resolvería el problema de crear un gran Reich milenario a expensas de los territorios del este, que desde su punto de vista son mucho más adaptables para que la población alemana viva allí. La expansión del espacio vital alemán comenzó con la ocupación del oeste de Polonia en septiembre de 1939. Los nazis reasentaron alrededor de 1 millón de alemanes étnicos de Alemania y Europa del Este en el nuevo este alemán. Los ocupantes se apoderaron de las mejores tierras, casas, empresas comerciales e industriales. Los polacos fueron privados de todos los derechos civiles y los judíos polacos fueron condenados al exterminio físico en guetos y campos de exterminio. En el curso de la política de la germanización forzosa durante los años de la guerra en Polonia, una quinta parte de la población polaca sería exterminada, y casi 3 millones de ciudadanos polacos serían expulsados por los nazis para trabajos forzados en Alemania. Hitler emprendió tal plan para ir al este, y ahí mismo, crear tales regiones para asimilarlas. Creía que el territorio de Polonia era el territorio de la antigua orden teutónica, y que no había nada más que discutir, que el territorio debía ser solamente de Alemania, y que los mismos polacos fueran a ser exterminados. Por alguna razón, los polacos ahora se están olvidando sobre esto. Había una política específica para el exterminio de los polacos, y se discutió sobre esto en el Tribunal de Nuremberg. Uno de los artículos de acusación fue una política deliberada de exterminio de polacos como pueblo. Hermann Göring y otros líderes importantes fueron acusados sobre esto. El plan para apoderarse del territorio de la Unión Soviética, denominado Operación Barbarroja, suponía la derrota total del Ejército Rojo y la ocupación de la parte europea de Rusia en 4 o 5 meses. Además de Moscú y Leningrado, Ucrania y el Cáucaso se convirtieron en áreas clave para la ofensiva nazi, donde había depósitos vitales de materia prima natural y tierra apta para la agricultura. El plan preveía llegar a la línea Arjángelsk-Astraján y llegar a los Urales en bombarderos. Esto hacía posible ocupar las regiones agrícolas de Ucrania y del sur de Rusia, cuales suponían convertirse en proveedores de alimentos para Europa. Y así, si lo vemos todo desde una perspectiva más amplia para los alemanes, el suministro de las regiones de Kryvyi Rog y Zaporozhye eran vitales. Hitler le dio gran importancia a la riqueza conquistada por sí mismo, por lo que el objetivo de su primera campaña fue capturar Donbass. Luego, para la segunda campaña de verano, el objetivo era apoderarse del petróleo del Cáucaso. La población no le importaba en lo absoluto. En agosto de 1941, la Wehrmacht ocupaba la mayor parte de la Unión Soviética, Bielorrusia y los estados bálticos. El 26 de agosto, Hitler y Mussolini volaron a Brest-Litovsk, donde vieron las ruinas de la fortaleza de Brest.
Esta fue la primera visita de Hitler al frente oriental. El mando nazi planeó saquear y devastar por completo todos los territorios ocupados. En vísperas del ataque a la Unión Soviética, Hitler firmó el plan secreto Oldenburg, conocido como la Carpeta Verde de Göring. Este documento ordenaba el saqueo de todos los suministros de materia prima y alimentos en el territorio entre el río Vístula y los Urales. Se suponía que todos los equipos industriales valiosos debían ser llevados a Alemania. El resto debía ser destruido. El territorio de la Unión Soviética se convertiría en un apéndice agrario del Tercer Reich. 30 millones de rusos estaban condenados a morir de hambre. A la cabeza de las intenciones del Führer y del Reich hay una triada, cuyos componentes son la destrucción militar, el Plan Barbarroja, el saqueo económico, la Carpeta Verde de Göring y el Plan General Ost, que no dejaba dudas de lo que querían hacer con nosotros. Göring, cuando ya se estaba desarrollando planes para la Unión Soviética, recurrió a los militares. Ante ustedes hay un país donde hay mucho pan blanco, manzanas y crema agria. Tómenlo todo, todo está en sus manos, pero unos 30 millones de rusos estarían de más. A diferencia del plan Oldenburg, el plan General Ost suponía no solo la ruina de las regiones ocupadas, sino su posterior colonización por parte de los alemanes que debía comenzar tras el final de la guerra. El desarrollo del plan se llevó a cabo en el Ministerio de los Territorios del Este, bajo el control personal de Rosenberg y Himmler. Este trabajo fue generosamente financiado. En total se gastaron alrededor de $500,000 de Reichsmark, en español marco imperial, en el desarrollo del plan. El proyecto había sido reelaborado y refinado más de una vez. El último y más detallado plan, escrito por Konrad Meyer, fue enviado a Himmler para su aprobación en mayo de 1942. Se suponía específicamente en relación a la Unión Soviética exterminar a unos y reubicar a otros en algún lugar más allá de los Urales, donde hay un amplio territorio para todos. Limpien estos pequeños territorios rusos agrícolas para que los colonos alemanes cultiven y vivan ahí, y que esto se convierta en una parte integral de la futura Vaterland. Leningrado debía ser borrado de la faz de la tierra, los habitantes exterminados, ya que la resistencia era fuerte. Hitler dijo, de una vez por todas, cerraré esta ventana a Europa, que Peter el Grande se atrevió a abrir. Moscú debía ser completamente destruido. Así pues, tenían planes muy específicos para territorios específicos. Durante la guerra, se planeó dividir los territorios ocupados en 4 gobernaciones militares. El Reichskommissariat, en español Comisariado Imperial, bajo el control directo del jefe de la SS, Heinrich Himmler. El Comisariado Imperial Ostland incluiría Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y parte de las regiones del noroeste de Rusia. Al este de Ostland se planeó formar el Reichskommissariat de Moscovia, que debería incluir el territorio de Rusia Central. En el sur, los nazis planearon crear el principal apéndice agrícola del Reich, el Comisariado Imperial de Ucrania, con las regiones a lo largo del Dnieper, añadiéndoles las tierras alrededor del Don y el Volga. Se planeó que Crimea, a la que los alemanes llamaban Gotenland, la tierra de los góticos, pasara a formar parte de Alemania. El cuarto sería el Reichskommissariat del Cáucaso, el cual cubriría las repúblicas del Cáucaso del Norte y Transcaucasia, separando a Rusia del Mar Negro. En el prefacio del Plan Ost se indicaba que estas tierras nunca obtendrían la independencia y se convertirían en los territorios interiores del Tercer Reich. La región oriental, que había permanecido en disputa durante siglos, fue finalmente anexada al Reich por las fuerzas armadas alemanas. De aquí en adelante, la tarea principal del Reich sería la transformación de estos territorios en distritos imperiales en el menor tiempo posible. Cuando los nacionalistas ucranianos y de Litovsk intentaron crear sus propios gobiernos tras la entrada de las tropas alemanas, fueron abatidos rápidamente por el liderazgo alemán. ¿Qué es este tipo de gobierno? Esto es una tontería, aquí debe estar el orden alemán. El objetivo era este. Hasta los Urales, todo pertenece a Alemania, pero otros 200 o 300 kilómetros de territorio al este de los Urales también debería convertirse en una zona de influencia alemana. El resto puede quedárselo los japoneses. Los alemanes planearon comenzar la colonización de las tierras ocupadas desde los estados bálticos, el oeste de Bielorrusia, la región de Leningrado, el centro de Ucrania y Crimea. El Plan Ost preveía la creación de 36 bastiones y 3 distritos administrativos en la región de Leningrado, Gerson y Bialystok.
1,5 millones de alemanes se reasentarían aquí, y el 90% de los residentes locales, unos 5 millones de personas, serían parcialmente conducidos a guetos, deportados más allá de los Urales o exterminados. Todas estas regiones serían adaptadas al Tercer Reich de maneras diferentes. En algún lugar la población tenía que ser completamente destruida o eliminada, o en otro lugar estaría completamente ocupada por los alemanes. Otros territorios estarían parcialmente ocupados por alemanes, quienes ocuparían el papel dominante como representantes de la ideología de la raza superior, y la población local sería sus sirvientes. La germanización estaría sujeta a los pueblos que, en general, estuvieron durante algún tiempo bajo el dominio alemán. Estos son los letones, estonios y en parte los lituanos. Además, los estonios serían reasentados a la costa del Mar Blanco y los letones también a algún otro lugar. Y el Báltico pasaría a ser una región alemana. Polonia, Ucrania, Bielorrusia, territorios donde vivía la población eslava inferior que no merece la vida. Debemos recordar que por acuerdo con Japón, el territorio de la Unión Soviética se dividió a lo largo del meridiano de Omsk, lo que significa que todo territorio hasta Omsk era alemán. En el Plan Ost se indicaba lo que debía entenderse por germanización de nuevas colonias. En la vanguardia de la lucha del pueblo alemán contra el rusismo y el asiatismo, se puede distinguir una serie de territorios a los que no solo deben atraerse los medios del poder estatal, sino en primer lugar el propio habitante alemán en calidad de nativo para garantizar la vitalidad del Reich. En este entorno completamente extraño, el pueblo alemán debe arraigarse en el suelo mismo y asegurar su existencia biológica durante mucho tiempo. Los autores del plan entendieron la expresión arraigarse en el mismo suelo en el literal sentido de la palabra. En primer lugar, en el este, en su opinión, era necesario reasentar a los campesinos alemanes y darles terrenos de 40 a 100 hectáreas. Los colonos podían tomar un préstamo estatal preferencial para 33 años. Se suponía que el Reichskommissariat les proporcionaría ganado y cereales confiscados de la población local. Exteriormente, los pueblos colonos se deberían parecer a los asentamientos alemanes del siglo XIX. Las maquetas de tales pueblos se desarrollaron y presentaron en Berlín ya en 1941. En cada pueblo se planeaba construir casas separadas para miembros del partido nazi y residencias para las juventudes hitlerianas, Hitlerjugend, salas de conferencia, piscinas, salas de deportes, parques infantiles, así como la construcción de carreteras, líneas telefónicas y eléctricas. Estaría estrictamente prohibido que representantes de otros pueblos poseyeran tierras en tales asentamientos. Los nazis planeaban poblar este espacio vital, asentarse en la fértil Ucrania y el Cáucaso del Norte. Los campesinos alemanes crearían granjas, las desarrollarían y trabajarían la tierra. Pero lo mejor de todo es que todo sea alemán y la tierra sea puramente alemana. Nos radicaremos aquí y dejaremos crecer nuestras raíces y nos multiplicaremos, y así sucesivamente. En 1942 se fundaron los primeros asentamientos de colonos alemanes cerca de la sede de Himmler, Hegewald, en el territorio ocupado de Ucrania. 10.000 alemanes étnicos fueron traídos aquí desde Alemania. Antes de eso, casi toda la población local, alrededor de unas 15.000 personas, fue deportada. En el mismo año, hablando a los líderes de la SS y la policía en Ucrania, Himmler declaró que el este alemán, hasta los Urales, debería ser un vivero de flores alemanas. Y así, en 500 años, en lugar de 120 millones de eslavos, habrá 600 millones de alemanes. También se suponía deshacerse de toda la población local. ¿De qué manera? Ahora eso es otra cuestión. Se planeaba que llegaran colonos alemanes para que gradualmente se produzca el proceso de germanización y se convierta en territorio de la Vaterland. Usted y yo sabemos que incluso hubo un intento de traer un lote de prueba de colonos alemanes a Dniepropetrovsk, ahora región de Ucrania. Otra cosa es que allí no se prepararon las condiciones adecuadas y el plan no funcionó, pero no hay duda de que la política se planeó y estuvo por implementarse. Los alemanes planearon utilizar los territorios capturados de la Unión Soviética exclusivamente como un apéndice agrícola y de materias primas. Se suponía que todos los grandes centros industriales serían liquidados y las ciudades serían completamente reconstruidas y pobladas por alemanes étnicos. La población alemana debía llegar al menos a la mitad del número total de residentes urbanos. Solo los alemanes étnicos tendrían el derecho exclusivo de ocupar puestos clave en la administración de la ciudad, las instituciones comerciales y culturales. Estaba prohibido que las personas no germánicas poseyeran bienes inmuebles urbanos. La germanización se consideraría completa si, en primer lugar, la tierra pasa total y completamente a manos alemanas
Y en segundo lugar, cuando los dueños de los negocios, funcionarios y empleados públicos, trabajadores calificados y sus familias sean alemanes. ¿Y cuál es el punto? El punto no es dividir todo el territorio ocupado en distritos, sino en cuartos, y cada uno tendría su propio alemán a la cabeza. Si no hay suficientes alemanes, entonces holandeses, daneses, suecos, noruegos o mestizos con sangre adyacente a la lengua. Según los cálculos de Meyer, para el éxito de la colonización se tendría que reasentar a 5.650.000 alemanes en el territorio ocupado durante un periodo de 25 años. Se planeó traer alemanes de toda Europa e incluso del otro lado del Atlántico al programa de reasentamiento. Para su transporte se desarrollaría un proyecto ferroviario de vía ancha que conectaría a Berlín con Leningrado, Moscú, Kazán, Stalingrado y Bakú. El proyecto incluía 10 volúmenes de documentación técnica. Preveía la construcción de locomotoras gigantes, trenes de pasajeros y plataformas con gran capacidad de carga. El proyecto del tren de pasajeros incluía vagones especiales con asientos y camas para Ostarbeiters, trabajadores forzados rusos, a quienes los alemanes pensaban exportar en masa para trabajos forzados en Alemania. Hitler en sí no sabía nada sobre Rusia u otras naciones, solamente hablaba sobre rusos y kirguises, ya que de otras nacionalidades simplemente no sabía nada. Decía que quiénes son esos rusos, que los rusos no necesitan educación, que para ellos es suficiente con saber las 4 operaciones aritméticas básicas y las reglas de tráfico, y por supuesto saber que la capital del Reich es Berlín, y que no es necesario darles jabón, para que no se laven la suciedad, que se infecten y mueran de todo tipo de enfermedades, que cada aldea rusa cuente con algún tipo de chamán o hechicero. Cuanto más se revuelquen en esa naturaleza salvaje, mejor. A veces, los nazis esporádicamente se veían con el hecho de que la realidad no correspondía con sus ideas. A veces, Himmler veía a perfectos niños bielorrusos blancos, rubios, de ojos azules. Decía, no bueno, estos son arios, y ordenaba que se los llevaran a germanizar a alguna familia alemana. Hitler veía que entre la población conquistada había niños con buena dentadura y sin anteojos, niños en sí sanos. ¿Cómo es esto posible? Deberían estar defectuosos. Pero en general esto era un pensamiento ocasional. En las primeras versiones del Plan Ost, se planeó desalojar a 31 millones de nativos de las áreas pobladas por los alemanes, casi la mitad de la población total de las tierras ocupadas. Konrad Meyer creía que sería imposible hacer esto en poco tiempo. Por este motivo propuso un plan diferente. Las personas deberían ser reubicadas en reservas especiales y dárseles tierras menos fértiles para su uso temporal, que de hecho era una condena a morir de hambre. En su plan, Meyer escribió: dado que ahora es imposible negarse a cooperar con la población nativa de las regiones orientales, el orden popular creado en este espacio deberá tener como objetivo apaciguar a los residentes locales. Este apaciguamiento se logrará mediante el reasentamiento de los antiguos habitantes en otras tierras agrícolas colectivas y estatales, otorgándoles simultáneamente el derecho al uso de la tierra. Dicho reasentamiento debe estar ligado a una selección razonable por el principio del mérito personal, y debe ir de la mano con la promoción social de fuerzas positivas ajenas al pueblo. Meyer calculó el número de personas que debían ser alojadas en la primera etapa de la colonización alemana. De las 3.200.000 personas que vivían en las ciudades de las regiones de Leningrado, Novgorod, Pskov y Kalinin, se planeaba expulsar a 3 millones de habitantes. De varias ciudades del sur de Ucrania y Crimea, con una población total de 790.000 personas, se planeaba expulsar a 650.000. A los habitantes restantes proyectaba completamente germanizarlos. Los habitantes de los estados bálticos iban a estar sujetos al mayor grado de germanización, con más del 50% de estonios, hasta el 50% de letones y cerca del 15% de lituanos. Ya que los estados bálticos eran bastante cercanos a los alemanes y obedientes a su régimen, los nazis planearon, en lugar de exterminarlos, simplemente germanizarlos para en su futuro utilizarlos como fuerza de trabajo local. En cuanto a la educación, se planeaba minimizar la enseñanza de materias en el idioma local y de a poco adoptar el idioma alemán. El estudio de la lengua alemana sería obligatorio. Todas las instituciones de educación superior adoptarían inmediatamente la enseñanza en idioma alemán, además de un adecuado tratamiento propagandístico. En Alemania todo esto ya estaba adoptado a la perfección. Meyer estimó el costo de realización de su plan en 45.000 millones de Reichsmarks. Al principio, la mayor parte de este dinero debía venir de inversiones privadas y fondos del presupuesto imperial.
Meyer propuso establecer un impuesto especial en el territorio del Reich, para que todos los alemanes participaran en el desarrollo de las colonias rusas. Se planeó cubrir los costos del presupuesto imperial en el futuro con el robo y el trabajo esclavo de los prisioneros de guerra. En el plan se señaló que ocurriría una simplificación significativa del proceso de financiación si, durante un tiempo lo suficientemente largo, se dispondría de mano de obra extranjera barata. Se dispondría de la participación de prisioneros de guerra, prisioneros civiles o capturados por la policía. Según los cálculos de Meyer, todas las obras de construcción en las colonias orientales debían completarse en 5 periodos quinquenales, es decir, en 25 años. Él consideraba que para el final del quinto periodo quinquenal, la cantidad de mano de obra esclava necesaria se reduciría significativamente. Esto quiere decir que toda la población local restante se volvería simplemente innecesaria. Todo el mundo sabe sobre el Holocausto, pero pocas personas saben sobre el Plan del Hambre. El hecho es que Alemania pretendía utilizar los territorios agrícolas de los estados ocupados, principalmente la Unión Soviética, para resolver problemas alimentarios. Al mismo tiempo, se asumió de antemano que se desapropiarían los suministros de alimentos de la población local y que la población estaría condenada al hambre. Este era precisamente el plan, es decir, la muerte de la población civil que suman decenas de millones de personas. El hambre fue el arma principal para la destrucción de la población. Es necesario mencionar que Hitler no solo se comportó así en relación a los rusos. Los holandeses todavía recuerdan el terrible invierno del 44 al 45, cuando los alemanes simplemente dejaron de suministrarles alimentos, y los holandeses estaban muriendo como moscas. Había ataúdes afuera de las iglesias, ya que no había tiempo suficiente para enterrar a los fallecidos. Para limpiar el espacio habitable del este, los líderes del Tercer Reich crearon un monstruoso sistema de exterminio masivo de personas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial se construyeron un total de 1.634 campos de concentración en Alemania y en los territorios ocupados por esta. Fueron diseñados no solo como lugares de detención, sino también como fábricas de exterminio de personas. En algunos, los nazis mataban a la mayoría de los prisioneros inmediatamente a su llegada al campo de concentración, y lo hacían con particular crueldad, en cámaras de gas utilizando el venenoso pesticida Ciclón B o gases de escape de motores diésel. Más de 60 campos de concentración operaron en el territorio ocupado de la Unión Soviética. El campo de exterminio de Trostenets fue construido en el otoño de 1941, a 700 metros del pueblo de Yelnitsa, cerca de Minsk. Este fue el campo de concentración más grande de los territorios ocupados de la Unión Soviética. Básicamente aquí traían a prisioneros de guerra y judíos que vivían en Bielorrusia, incluidas mujeres, ancianos y niños. A principios de 1942, Emma Korsun tenía solo 4 años, pero su padre, un oficial soviético, se fue al frente el primer día de la guerra. Junto con su madre, Emma se instaló en casa de su abuela en el pueblo de Yelnitsa, y vio con sus propios ojos cómo los verdugos nazis se burlaban de los prisioneros indefensos. Los traían por vagones para animales. Estaban literalmente repletos hasta más no poder, de donde no solo capturaban prisioneros, lo hacían de toda la Unión Soviética. Las personas que eran llevadas a Trostenets estaban condenadas a muerte. El campo de concentración estaba rodeado de alambre de púas electrificado. Era básicamente imposible escapar. Todos los días llegaban al campo vagones con mujeres y niños. Parte de los prisioneros eran fusilados en largas zanjas preparadas de antemano. Después, los cadáveres eran enterrados y apisonados con un tractor oruga. Según Emma Korsun, todo sucedía muy rápido. Cavaban hoyos en el suelo y metían gente viva ahí. Les echaban un poco de arena y les pasaba un tractor por encima. Se veía cómo salpicaba la sangre. Y aquí vivía yo, a unos 800 metros, donde incluso se veían todos estos hoyos. Nosotros bebíamos agua del río que corre aquí cerca, pero llegó un punto que era imposible recolectar agua del río, ya que se había tornado rojo de tanta sangre. Había tales días que era imposible acercarse. Y aquí morían ancianos, mujeres, niños y hombres. ¿Y por qué? Uno se pregunta. Siempre decíamos que por qué si son inocentes. ¿Qué les da toda esta matanza? Nadie nunca pudo responder. Todos los días, unas 200 personas morían en Trostenets. De 1941 a 1943,
206.500 civiles fueron torturados aquí. En total, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, cerca de 18 millones de personas fueron retenidas en campos de concentración alemanes, de los cuales 11 millones murieron. En enero de 1945, el Ejército Rojo liberó Auschwitz, el mayor campo de concentración de Europa del Este, donde según diversas fuentes murieron entre 1.5 y 4 millones de personas. Los soldados soviéticos encontraron rastros de crímenes terribles en las mazmorras del campo. Montañas de ropa y zapatos, pertenencias personales e incluso cabello de prisioneros torturados, con los que los nazis rellenaban los colchones de los soldados. Los pocos presos que lograron sobrevivir estaban tan débiles debido a la desnutrición y la enfermedad que no podían caminar. Los médicos militares del Ejército Rojo les dieron primeros auxilios. Posteriormente, el genocidio llevado a cabo en los campos de concentración nazis fue reconocido por organismos internacionales como el crimen de lesa humanidad más atroz de toda la historia del mundo. En estos siniestros campos de concentración se ejecutó a una gran cantidad de personas con una tecnología de hecho bastante eficaz. Sonará cínico, pero hubiesen llegado a construir cintas transportadoras para agilizar el proceso. Los alemanes en verdad lo hubiesen logrado, pero no les resultó porque a. La resistencia por parte de la Unión Soviética era muy fuerte, y b. La guerra relámpago fracasó. Como sabemos, para el año de 1943, la situación dio un giro de 180 grados. Los alemanes quedaron varados en el Dnieper y entendieron perfectamente que no habrá ningún último Reich, y solamente les quedó la pregunta de cómo salir de esta guerra dignamente. En pocas palabras, la política de germanización forzosa se limitó de manera natural. En noviembre de 1945 en Nuremberg comenzó el juicio de los criminales de guerra nazis. En 1947 tuvo lugar el juicio de Konrad Meyer. Debido al hecho de que su plan no se implementó por completo, Meyer escapó la pena capital y salió con una sentencia de prisión. En 2002, la Universidad Humboldt de Berlín, cuyos empleados durante los años de la guerra participaron en el desarrollo del Plan Ost, emitió la siguiente declaración: "No podemos culpar a nuestros descendientes por lo que hemos hecho, pero nosotros, como herederos de los perpetradores y especialmente representantes de la Facultad de Agricultura de Berlín, estamos obligados a exponer la verdad histórica sin lagunas, y pedimos perdón a todas las víctimas que murieron y sobrevivieron a la guerra, que fueron sometidas a un sufrimiento interminable por el Plan General Ost y sus consecuencias". Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner el pulgar arriba, comentar este video y suscribirte a este canal. Y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.